Buenos días. Vamos a esperar unos 2 minutos en lo que se suman más participantes. ¿Sí me escucho, verdad? Bueno, las actividades que van a hacer las próximas semanas son en total 3. Por ahí hay que entregarlas el viernes 18 de diciembre, antes de las 7 p.m. Como quien dice, son 3 fotos. Una foto clara del mapa de la ruta de los conquistadores españoles, una foto clara del cuestionario sobre la cronología de la conquista y una foto clara del cuestionario sobre la Malinche. Hay que poner, perdón, su nombre completo y grupo en cada actividad. En caso de no tener esos datos, pues va a ser un punto menos en la calificación. Y nada más hay que acordarnos que el memorama de la conquista, pues fue la actividad número 1 de este trimestre. Entonces, por lo tanto, las actividades que van a hacer estas 2 semanas, pues serían las actividades 2, 3 y 4. Para empezar, únicamente hay que leer y analizar la cronología de la conquista, digamos que está bastante resumida. En total, pues la conquista, digamos que duró aproximadamente un poquito más de 2 años. Empieza en 1519, continúa en 1520 y finalmente pues culmina en 1521. Entonces ahí vienen separados por años. De los que estamos presentes, alguien que nos pueda leer las fechas de 1519, las que aparecen en la pantalla. A ver, alguien que active su micrófono. A ver, tú, El 10 de febrero, ¿tú, Justin? sí. Ajá, El adelante. 10 de, el 10 de febrero, Germán Cortés sale de Cuba, lo acompañan unos 500 o 600 españoles. Segundo, el 13 de febrero llega a Yucatán, se encuentran con Jerónimo de Aguilar, quien se une a Cortés y la sirve como traductor de español al maya. Y Gonzalo Guerrero, quien está casado con una mujer maya, con la que tiene hijos y rechazada unirse a Cortés. Tercero, en marzo de 1519 llega en el barco de Tabasco, donde unos caciques locales le regalan a la Malinche, quien le traduce en náhuatl, el idioma que le hablan los aztecas. En maya, a su vez, Jerónimo Aguilar traduce del maya al español. Con tiempo, la Malinche también aprende español y se convierte en amante de Hernán Cortés. Muy bien. Luego el número 4, Justin. Número 4, el 21 de abril, Cortés llega en el barco a la actual Veracruz, se halla con varios pueblos como Capoala y los Totonacas. A partir de aquí, todos los trayectos son por tierra. En agosto y septiembre llega a Tlaxcala, lucha contra sus habitantes, a quienes derrota. Sí, sí, en septiembre los españoles logran una alianza con Tlaxcala. En octubre entra a Cholula, Puebla, donde masacran a miles de indígenas. En noviembre llegan a Texcoco, donde los recibe el gobernante Cacamatzin, sobrino de Moctezuma. Días después de Iztapalapa, los recibidos por el gobernante Cuitláhuac, hermano de Moctezuma. El 8 de noviembre de 1519, los españoles entran pacíficamente a Tenochtitlán, actualmente es la Ciudad de México, donde son alojados el Palacio de Atzayatlac. Muy bien, gracias. Nada más antes de continuar, les encargo que pongan su nombre completo y grupo en el chat
igual para otra vez para, digamos, de esa manera pasar lista al final. Entonces, digamos que son 10 eventos los que ocurren en 1519. Prácticamente es todo el año, o sea, en febrero es cuando salen de la isla de Cuba y en noviembre es cuando llegan a la actual Ciudad de México, que en esa época pues se llamaba México Tenochtitlán. Eso pasó en 1519. Ahora nos vamos con lo que sucedió en 1520. A ver, Zaira, Julieta, ¿puedes activar el micrófono y leernos las fechas? Con lo de 1520, Cookie, cálmate. Sí, ¿Así? activa tu micrófono. Ajá, adelante. Perdón. Sí. No creí que no escuchaba. 1520. En enero de 1520, Diego Velázquez, gobernador de Cuba. de Cuba, manda a Pánfilo de Narváez junto con unos 500 soldados. Ustedes, quien solamente vino a conquistar. 12. Hernán Cortés, junto con algunos de sus soldados, se va a Veracruz a enfrentar a Pánfilo de Narváez. En este último no enfrenta a Cortés y se une a él. En Tenochtitlán se queda con algunos españoles bajo el mando de Pedro de Alvarado, el Sol. El 20 o 22 de mayo de 1520, Pedro de Alvarado, el Sol, y sus hombres llevan a cabo la matanza del Templo Mayor y toman prisionero a Moctezuma. Se atrincheran en el palacio de Axayacatl. En junio, Cortés y sus hombres regresan a Tenochtitlan. Lo acompañan Pánfilo de Narváez y sus soldados. 30 de junio de 1520. Ocurre la noche triste. Días antes, Moctezuma había muerto apresado por los propios aztecas. Es sustituido por Cuauhtémoc. Los españoles intentan huir a escondidas de Tenochtitlán, pero fueron descubiertos y atacados por los aztecas. Sufren una grave derrota. Mueren unos 200 españoles, además de que el tesoro de Moctezuma, que los españoles habían robado, se hunde en el fondo del lago de Texcoco. Los españoles se refugian en Tlaxcala. Ahí se recuperan y fabrican bergantines, barcos pequeños con los que se citarán en Tenochtitlan. En noviembre muere Cuauhtémoc debido a la viruela. Lo sustituye por su primo Cuauhtémoc. Muy bien. ¿Y de una vez las de 1521? Bueno, por ahí también está, ¿quién más está? A ver, tú, Mireya, ¿puedes leer las dos de 1521? 1521. 26 de mayo, los españoles y sus aliados indígenas rodean Tenochtitlán. 13 de agosto de 1521. Capturan a Cuauhtémoc, así acabó el Imperio Azteca. Sí, muy bien. Como decía anteriormente, pues fue un proceso que duró aproximadamente casi 3 años y 2 años y algunos meses. Entonces, ahora sí, pasando a las actividades que van a realizar, la primera actividad que van a hacer sería la actividad 2 del trimestre. Va a ser un mapa de la ruta de los conquistadores españoles. Ya viene el mapa aquí, o sea que de aquí mismo lo imprimen y ese es el mapa que van a utilizar. Como sabemos, pues Cristóbal Colón en 1492, o sea, aproximadamente 30 años, 29 años antes que sucedió todo esto, o entre 18 y 21, 22 años, pues había descubierto América. Para los españoles, luego también llegaron portugueses y de otros países. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que empezaron a conquistar territorios. Los españoles y los europeos en general, pues sobre todo les atraía la existencia de minas de oro, sí, pues era como lo sigue siendo actualmente, pues el material más preciado.
lógicamente solo después de los diamantes. Entonces, pues poco a poco fueron conquistando lugares, empezaron por las islas. Ya para 1510 aproximadamente los españoles conquistaron lo que ahora es la isla de Cuba, que es una isla pues bastante grande, donde no hay oro, pero sí es apta, por ejemplo, para sembrar caña de azúcar, ¿sí? Y en general para la agricultura. Entonces, el título del mapa lo imprimen, lo pegan en su libreta, va a ser La ruta de los conquistadores españoles. Después van a utilizar un color rojo, lógicamente es una sugerencia, o sea, igual si ustedes quieren usar un color verde, un color morado, pues también es como quien dice válido, ¿sí? Entonces, con el color, vamos a suponer que utilizan el rojo, sobre el mapa van a trazar la ruta que siguieron los conquistadores españoles. Recuerden que inicia en la isla de Cuba y pues ahora sí que termina en lo que es actualmente la Ciudad de México. En el mapa pues aparece como Distrito Federal. Únicamente hay que ubicar los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10. Entonces, más o menos lo que se va a hacer es que ustedes en el mapa, vamos a suponer que ustedes tienen sí, empieza en Cuba, entonces pues el trayecto es por mar, entonces de Cuba llegan más o menos a lo que es entre Yucatán y Quintana Roo, entonces ustedes van a trazar pues de esta manera la ruta, igual le van a poner el número 1 donde salieron, en este caso pues es en Cuba, entonces digamos que así quedaría. Ya después de Yucatán se trasladan a lo que ahora es el estado de Tabasco. Entonces lo mismo, pues de ahí de Yucatán pues se van a Tabasco. Igual en Yucatán, pues es el punto número 2 de la ruta. En Tabasco es el punto número 3. Y así se van, después sigue Veracruz, después Tlaxcala. Tlaxcala es este estado pequeñito, después Puebla y finalmente la ruta va a llegar hasta la Ciudad de México, que aquí en el mapa pues aparece como Distrito Federal. Sí, entonces aquí en el Distrito Federal va a terminar la ruta. Entonces así hay que hacerlo en el número 1 en Cuba y trazan la ruta por mar, el 2 en Yucatán y trazan la ruta por mar hasta Tabasco. Ahí es el punto número 3, es donde le regalan a la Malinche. Después, hacia Veracruz es el punto número 4. De ahí pues ya dejan de trasladarse en barco y ya es por tierra, llegan a Tlaxcala, de Tlaxcala a Puebla, a Cholula, Puebla, y de Cholula, Puebla pues llegan hasta la Ciudad de México y ahí va el punto número 10, que es el último que ustedes van a poner. Digamos que volviendo un poquito a la cronología, ya antes habían tratado de explorar otros personajes, lo que ahora es México. Sin embargo, el gobernador de Cuba, que se llamaba Diego de Velázquez, pues únicamente les autorizaba explorar, no conquistar estos territorios. Entonces, en 1511, unos náufragos que son Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, su barco se hunde y ellos llegan a las costas de Quintana Roo. Y ahí viven entre los mayas 8 años. Creo que ya les había comentado que en realidad sobreviven como 18 españoles, pero los demás los sacrifican y ellos los consiguen huir y se van a otro pueblo donde no sacrifican ahora sí que personas. Y ahí se quedan a vivir 8 años. Jerónimo de Aguilar es sacerdote y aprende el maya. Gonzalo Guerrero es militar y también se aprende el maya, lógicamente, y se casa con una mujer, con una princesa de ese lugar y tienen hijos que sería como la primera familia mestiza que hubo. 8 años después, pues llega Cortés con sus 500 o 600 soldados y les pide que se unan a él. El sacerdote Jerónimo de Aguilar sí se une a él y le sirve como traductor del maya al español, mientras que Gonzalo Guerrero, pues él ya está totalmente adaptado a la cultura maya y ya se siente más maya que español y en lugar de unirse a Cortés, lucha contra él. Para todo esto, pues los españoles son muy superiores por el armamento que traen espadas y mosquetes que eran una especie de rifles. Los indígenas pues no contaban con esas armas, entonces los españoles pues eran muy superiores. Ya de ahí de Yucatán se van a Tabasco, ahí en un pueblo
unos caciques locales, o sea, unos jefes locales le regalan a un grupo de mujeres, entre esas mujeres va la Malinche. Después se dan cuenta que la Malinche pues sabe náhuatl, como era originaria de Veracruz, la Malinche pues sabía náhuatl, que era el idioma que hablaban los aztecas, entonces a partir de Veracruz les es muy útil porque les traduce náhuatl al maya. Y Jerónimo de Aguilar traduce el maya al español y viceversa. Entonces llegan a Veracruz. Ahí en Veracruz pues dejan los barcos. Hernán Cortés manda a unos, pues ahora sí que a unos de sus soldados para que vayan a Cuba y avisen que han descubierto un territorio muy grande y que tiene muchas riquezas. Y es cuando el gobernador de Cuba se da cuenta que en lugar de explorar, pues sus intenciones de Cortés son conquistar, y lo que hace es mandar a Pánfilo de Narváez con un grupo de soldados para que capturen a Cortés porque está desobedeciendo sus órdenes. Cortés pues lógicamente sigue, le empiezan a platicar que hay un imperio muy rico, muy poderoso que son los aztecas. Entonces, de ahí de Veracruz pues avanzando a lo que es Tlaxcala, que eran los grandes enemigos de los aztecas. Ahí en Tlaxcala hay 4 gobernantes. Uno de esos 4 gobernantes es Xicoténcatl el Viejo. Su hijo Xicoténcatl el Joven es jefe del ejército tlaxcalteca. El hijo pues siempre duda, dice que los españoles no son dioses. Para todo esto pues la gente, los indígenas creían que eran dioses porque pues traían armas muy superiores, viajaban en casas flotantes, o sea en barcos, traían armaduras, no conocían pues tampoco los caballos, eran blancos con barbas y las personas indígenas pues no tienen mucha barba, entonces pues creían que eran dioses. Este señor Xicoténcatl el Joven pues no, dice que son seres humanos, incluso mata a un caballo y pues con eso demuestra que los caballos tampoco son dioses ni son inmortales. Y también les hace la observación de que los mosquetes, o sea, los rifles que traen para los indígenas eran como rayos, y él observa que entre un rayo y otro pues hay minutos de diferencia en lo que recargaban el arma. No le hacen caso, dicen que mejor se unan a ellos. Él se niega porque dice que tarde que temprano también los van a someter como a los demás pueblos, pero los gobernantes tlaxcaltecas pues deciden unirse a los españoles, y digamos que ya los 500, 600 soldados españoles pues ya tienen bastantes aliados, que son los tlaxcaltecas. De ahí de Tlaxcala se van a Cholula, Puebla, que era una ciudad bastante grande. Ahí cometen una matanza, así que asesinan a los 5,000 habitantes de esa ciudad. Y ya pues de ahí marchan a lo que es la actual Ciudad de México, que era la capital del Imperio Azteca, México, Tenochtitlán. Entonces digamos que una ruta parecida es la que ustedes van a señalar ahí en su mapa, ¿sí? Digamos que quedaría así, solamente ustedes van colocando los números que se indican ahí. Esa es la actividad número 1, digamos que es hacer el mapa, sí, trazar la ruta de los conquistadores españoles. Luego en la actividad 3 del trimestre es un cuestionario sobre la cronología de la conquista, igual en base a la información que acabamos de leer, de 1519, 1520 y 1521, van a contestar estas 4 preguntas. La primera es: ¿cuánto tiempo transcurrió desde que Hernán Cortés salió de Cuba hasta que logró conquistar el Imperio Azteca? Ahí simplemente es tomar en cuenta la fecha inicial, la fecha final, y pues sacar los años y los meses que tardó en conquistar. La número 2, ¿cuántos soldados españoles conquistaron el Imperio Azteca? Sumando los que venían con Cortés y después los que vinieron con Pánfilo de Narváez. Igual, es sumar solamente. La 3, ¿cuántos tlatoanis, o sea, emperadores aztecas, enfrentaron a los españoles durante la conquista? Y finalmente, ¿quiénes, o sea, los nombres de las personas que le sirvieron a Hernán Cortés como traductores? Está bastante sencilla la actividad. Y la actividad 4 del trimestre es un cuestionario sobre la Malinche, que es un personaje pues bastante fascinante. Es de las pocas mujeres que aparecen en los libros de historia de México, casi nada más ella, Sor Juana y Carlota de Bélgica son las únicas mujeres que aparecen prácticamente en los libros de texto. Entonces, lo que van a hacer es leer la lectura que viene en la página 5, página 6 del archivo. Sí, es un texto sobre la vida de la Malinche. Entonces ya cuando acaben de leer ese texto, pues hay que contestar este cuestionario, que sí está un poquito más amplio, son 8 preguntas. La primera es: ¿cómo llamaron los españoles a la Malinche?
la bautizaron al catolicismo y le pusieron un nombre pues español. La número 2, ¿qué idiomas hablaba la Malinche? La número 3, ¿de cuáles españoles fue pareja o esposa la Malinche? Tuvo bastantes. La 4, ¿cuántos años aproximadamente vivió la Malinche? La 5, ¿cómo trató la Malinche a sus familiares que la habían vendido cuando ella era pequeña, si la vendieron como esclava? La número 6, ¿consideras que la Malinche fue clave para que los españoles conquistaran lo que ahora es México? Argumenta tu respuesta. Y la número 7, pues ahora sí que hay un adjetivo. De la palabra Malinche hay un adjetivo que es malinchista. Se usa para describir a personas que traicionan a su pueblo y que prefieren lo extranjero. Este término se inventó en muchísimas personas. La Malinche fue una traidora hacia los indígenas porque prefirió unirse a los españoles desde el punto de vista de esas personas. Ya cuando ustedes lean el texto se van a dar cuenta de otra cosa, ¿sí? De que no fue por voluntad propia. Dice la pregunta, ¿consideras que es correcto considerar a la Malinche como una traidora? Argumenta tu respuesta. La número 8, ¿crees que la Malinche tuvo una vida feliz? Pues ya cuando ustedes lean el texto se van a dar cuenta que tuvo una vida bastante pues trágica, sí, fue desde muy niña fue vendida como esclava, después también los que eran sus dueños se la regalan a Cortés también como esclava, tuvo bastantes amoríos, ahora sí que cónyuges y esposos, casi la mayoría de ellos pues a la fuerza, no por voluntad propia, entonces pues se van a dar cuenta que tuvo una existencia bastante trágica. Entonces, esas serían las actividades, no sé si hasta aquí hay alguna duda sobre las actividades que van a hacer. No, profe. ¿No? Nada más ahorita igual vamos a checar otros mapas para que comprendamos un poquito mejor lo de la conquista. Digamos que ya los españoles llegan a... Los españoles llegan a lo que ahora es la Ciudad de México, que en esa época pues eran pueblos alrededor de 5 lagos en total. Actualmente pues ya esos lagos no existen más que el de Xochimilco. Ya habíamos visto en ocasiones anteriores este mapa. Volviendo a la idea de que los españoles, los indígenas creían que los españoles eran dioses. Insisto, porque eran blancos, tenían barba, venían sobre caballos que eran animales desconocidos aquí en América, traían espadas, traían ahora sí que esos mosquetes que eran como rifles. Y pues en general, pues ellos creían que eran dioses. Aparte existía una profecía de Quetzalcóatl, quien pues afirmaba que era un dios prehispánico, el dios principal, quien dijo que iba a volver en el año 1 Caña, de su calendario de los indígenas, y por pura coincidencia, pues resulta que el año 1 Caña era 1519, que es cuando llega Hernán Cortés, entonces pues muchos indígenas pensaron que Hernán Cortés era el dios Quetzalcóatl que iba a regresar a poner orden a los indígenas, entonces por eso lo recibieron como dios. Lo primero que hace es llegar a Texcoco, que es este pueblo que aparece aquí. Sí, ahí en Texcoco lo recibe Cacamatzin, quien es familiar, digamos que entre puros familiares gobernaban todo lo que eran los pueblos de alrededor de los lagos. Ahí en Texcoco lo recibe Cacamatzin, sí, el gobernante de ahí. De ahí se van a Iztapalapa por tierra. Llegan a Iztapalapa, ahí gobierna Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, el emperador azteca. De ahí de Iztapalapa, pues se van a México Tenochtitlán. Ahí llegan en noviembre de 1519 y Moctezuma lo recibe como dioses, sí, los trata bastante bien. Por ahí les había comentado la vez pasada que siempre se nos ha dicho que México Tenochtitlán estaba en la isla. En realidad no era solamente una ciudad, eran 2 ciudades. Tenochtitlán, que era la capital donde gobernaba Moctezuma, y Tlatelolco, que era como la ciudad gemela en la que gobernaba Cuauhtémoc, su sobrino de Moctezuma. Cuauhtémoc, hay nada más quien esté haciendo ruido, por favor. Ahí en Tlatelolco, tanto Cuauhtémoc como las personas que él gobernaba no creían tampoco que los españoles fueran dioses, sino más bien creían que eran hombres que los venían a conquistar y a esclavizar, y no estuvieron muy de acuerdo con recibirlos con todas las atenciones. Igualmente, Cuitláhuac
que era el hermano de Moctezuma y que gobernaba Iztapalapa, tampoco creía que los españoles fueran dioses y también estuvo en contra de recibirlos. Sin embargo, Moctezuma era una persona muy religiosa, como actualmente pues hay muchas personas que son muy apegadas a la religión y hay otras personas que no, y que son más alejadas, que casi se puede decir que no creen. Lo mismo pasaba con estos personajes, y entonces Moctezuma sí era muy creyente y pues ahora sí que tenía miedo de hacer enojar a los dioses y lo recibió como si fueran eso, dioses. Entonces ahí en Tenochtitlán, pues llegan en noviembre de 1519 y ahí los tratan como huéspedes distinguidos. Ahí viven varios meses, digamos que en relativa paz, como pues ahora sí que invitados. Digamos que esta es la ciudad de un plano de cómo estaba la ciudad de Tenochtitlán. Los españoles son alojados en el palacio de Axayacat. Axayacat pues era el abuelo de Moctezuma y el palacio de Axayacat fue donde vivía ese personaje. Sin embargo, cuando Moctezuma toma el poder, se manda a hacer un palacio nuevo, que es el palacio de Moctezuma II, que le llamaban las casas nuevas, y al palacio de Axayacat las casas viejas. El palacio de Moctezuma actualmente es el Palacio Nacional, donde está el presidente de México, ¿sí? Ahí en el Zócalo. Digamos que sigue siendo el lugar desde el cual se gobierna México, y el Palacio de Axayacat actualmente es el Nacional Monte de Piedad. Entonces, ahí se hospedan los españoles, duran viviendo mucho tiempo hasta que Hernán Cortés recibe la noticia de que Pánfilo de Narváez viene a capturarlo. Lo que hace Hernán Cortés es que se va con la mitad de sus soldados, o sea, unos 250, se va a Veracruz a enfrentar a Pánfilo de Narváez, quien no se enfrenta a Cortés porque Hernán Cortés le cuenta que pues hay un reino muy rico, ¿sí? Y que se une a él para conquistarlo, y Pánfilo de Narváez accede y en lugar de capturarlo se une a él y se vienen desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Mientras tanto, pues en la Ciudad de México, Tenochtitlán, se queda encargado Pedro de Alvarado, a quien los indígenas apodan Tonatiuh, o sea, el dios sol, porque era una persona rubia. Si ustedes se dieron cuenta en el memorama, la foto que hay de él es una persona bastante güera, con pelo y barba rubia. Era, digamos, el segundo líder de los españoles después de Cortés. Él se queda con 250 españoles ahí en el Palacio de Axayacat. Un día se dan cuenta que hay como una barda muy fresca, como muy reciente. La tumban la barda y se dan cuenta que ahí está escondido, que es una bóveda donde está escondido el tesoro de los emperadores aztecas, el tesoro de Moctezuma, y pues deciden robarlo. Y un día, digamos, aproximadamente en mayo de 1520, los indígenas están realizando un festival, una fiesta en el Templo Mayor. El Templo Mayor es donde está al lado de la actual catedral, digamos que ya son puras ruinas. Ahí en el Templo Mayor, que sería este que dice recinto sagrado, Pedro de Alvarado y los demás españoles que estaban con él, aprovechando que los líderes aztecas están ahí festejando a sus dioses, deciden matarlos y los agarran desprevenidos y los asesinan y toman prisionero a Moctezuma. Se van al palacio de Axayacat y ahí se atrincheran y tienen de rehén a Moctezuma Tocoyotzin, a Moctezuma II. En junio regresa Hernán Cortés, lo dejan los aztecas que entre ahí, y pues Cuitláhuac, que era el gobernante de Iztapalapa y hermano de Moctezuma, y Cuauhtémoc, que era el gobernante de Tlatelolco y sobrino de Moctezuma, se unen y como que dicen, pues ya vamos a acabar con los españoles. Lo que hacen los españoles es que suben al techo del palacio de Moctezuma para que hable a los aztecas y los calme, porque los aztecas pues querían entrar ahí para asesinar a todos los españoles. Y en lugar de escuchar a Moctezuma, lo que hacen es arrojarle piedras y Moctezuma muere días después a causa de una pedrada que le dieron en la cabeza. Supuestamente su propio sobrino Cuauhtémoc fue la primera persona que empezó a lanzar piedras y al parecer le lanzó un insulto comparándolo como con una persona que se había vendido a los españoles, y un insulto bastante grave, y comparándole con una mujer de esas que venden su cuerpo. Sí, fue el apodo fue el insulto que le lanzó Moctezuma y le arrojó la piedra. Y el chiste es que se calman los ánimos, los aztecas se retiran, Moctezuma muere días después de la pedrada,
Los españoles pues están ahí atrincherados. Lo que hace, en este caso, los aztecas es que se van y nombran a Cuitláhuac como nuevo emperador, nuevo Tlatoani. En los aztecas y los indígenas en general tenían costumbres bastante raras, no peleaban de noche, decían que era como un deshonor pelear de noche porque pues era oscuro y el enemigo no veía bien y ellos tampoco. Entonces los españoles, sabiendo esto, un día, a finales de junio, pues planean irse en la noche con todo el tesoro de Moctezuma y aprovechando que los aztecas estaban pues ahora sí que descuidados. Sí, entonces lo que hacen es huir por la calzada de Tlacopan y Chapultepec, que digamos que sería este camino. Digamos que la ciudad se unía con calzadas, o sea, con calles, con tierra firme. Deciden huir y pues una mujer que andaba ahí haciendo sus ocupaciones los vio, va y le avisa a Cuitláhuac y a Cuauhtémoc y pues estos organizan su ejército y los españoles, como llevaban muchísimo oro, más aparte de las armaduras de metal que tenían ellos, pues iban bastante pesados de carga, aparte que llevaban a muchos tlaxcaltecas que no traían caballos, sino que iban a pie, solamente los españoles pues traían caballos. Entonces los aztecas pues traicionan ahora sí que su ideología de no pelear de noche, van y los persiguen, como 200 españoles mueren, muchos se ahogan junto con sus caballos porque se caen al lago y pues ahora sí que de tan pesados que iban los caballos, de tanto oro que llevaban y las armaduras que traían los soldados, pues se ahogaron ahí en el lago. Hernán Cortés, junto con la mayor parte de sus soldados, unos 700, logran llegar hasta Tacuba. Ahora sí que los indígenas tenían otra costumbre, que si el enemigo se retiraba, ya no lo perseguían. Entonces lo dejan que se quede en Tacuba, ellos se regresan a Tenochtitlán, ya se conforman con que los hayan expulsado, y es cuando supuestamente Hernán Cortés llora en un árbol, en un ahuehuete, pues llora, y es el episodio que se conoce como la Noche Triste, llora por su derrota. Entonces lo que hace Hernán Cortés junto con los españoles que sobreviven es que se van a Tlaxcala. Tlaxcala pues es una ciudad que queda por Puebla, así muy, muy lejos. Ahí en Tlaxcala, pues son sus aliados, ahí duran bastante tiempo, construyen, pues ahora sí que empiezan a talar árboles para luego construir, pues ahora sí que los barquitos con los que van a sitiar la ciudad de Tenochtitlán. Y pues eso hacen, ahí se quedan varios meses, ya cuando se sienten, pues ahora sí que con fuerzas de regresar, vuelven a regresar por Texcoco con sus barcos. Ahí en la orilla del lago arman los barcos pequeñitos, ya conocían ellos pues los cañones también, entonces pues ahora sí que los arman con cañones y empiezan rodean la ciudad de Tenochtitlán y de Tlatelolco. Lamentablemente Cuitláhuac le da la viruela, que fue una enfermedad que trajeron los españoles, muere como a los 75, 80 días después de la Noche Triste, muere y en su lugar queda su sobrino Cuauhtémoc, quien es el que hace frente al sitio de Tenochtitlán. Digamos que después de 75, 80 días que dura el sitio de Tenochtitlán, pues finalmente Cuauhtémoc se rinde. ¿Por qué razón? Pues también digamos que las aguas del lago de Texcoco no eran agua potable, eran muy saladas como la del mar. Entonces los aztecas no podían beber esa agua. Digamos que el agua potable que tenían la traían desde un acueducto, desde Chapultepec, donde está pues, ahora el famoso bosque de Chapultepec. Lo que hizo Hernán Cortés es que era un acueducto de piedra, lo corta para que los aztecas se queden sin agua potable. Entonces, pues ahí resisten mucho tiempo con la poca agua que tenían reservada y pues tarde que temprano se les acaba el agua potable. Incluso, pues supuestamente los españoles les empezaron a lanzar cadáveres para que la ciudad pues estuviera pues con un aroma a podredumbre, y que tarde que temprano pues se rindieran. Cuauhtémoc en realidad no se rinde, intenta huir en agosto, el 13 de agosto, en lo que actualmente es el barrio de Tepito, pues ahí lo capturan y en el Código de Honor de los Indígenas, pues ahora sí que Cuauhtémoc se rinde a Cortés y le dice, yo ya he hecho todo lo que puedo, ya me venciste, ahora sí que lo único que tienes que hacer es sacrificarme a los dioses. Se supone que cuando alguien perdía una guerra, el rival, para que tuviera una muerte digna, lo sacrificaba a los dioses. Hernán Cortés pues no creía en eso y no lo quiere sacrificar, lo deja vivo, porque existe el mito entre los españoles que todo el tesoro que se fue al fondo del lago, que supuestamente los aztecas
se metieron al fondo del lago y lo sacaron y lo volvieron a juntar. Y entonces Hernán Cortés y los españoles mantienen vivo a Cuauhtémoc para que les diga dónde guardó ese oro. Y es cuando existe esta famosa escena donde le están quemando los pies a él y a otro gobernante de un pueblo cercano. Y pues Cuauhtémoc no les dice, ahora sí que supuestamente les dice que él pues no rescataron el tesoro. Y pues ya después los españoles se fastidian de él y lo ahorcan junto a su familiar con el que lo torturaron, y así termina la historia de Cuauhtémoc y de los aztecas. Hernán Cortés, pues ahora sí que como que terminó odiando a los aztecas por todo lo que tuvo que batallar para conquistarlos, y lo que hace es destruir la ciudad, tumba el palacio de Moctezuma, tumba el palacio de Axayacat, tumba el templo mayor, sobre el templo mayor hace la catedral, en el palacio de Moctezuma se hace la casa donde iba a gobernar el virrey, el palacio de Axayacat, ahí Hernán Cortés se manda a hacer su casa, pero ya de estilo español. Sí, entonces, pues ahora sí que la mayoría de la población azteca murió ya sea luchando o de la viruela, que fue una terrible enfermedad traída por los españoles. Y pues así termina el Imperio Azteca. Digamos que es de manera muy breve una explicación. Es bastante interesante esta historia y pues ahora sí que hay muchísimas opiniones. La mayoría de la gente pues considera que Moctezuma fue como un cobarde al dejar entrar a los españoles y no poner resistencia. Muchos consideran héroes a Cuitláhuac y sobre todo a Cuauhtémoc porque son como el símbolo de la resistencia, así de decir, aunque los españoles sean superiores a nosotros, vamos a luchar hasta el final para no dejarnos dominar. Ya se va a acabar el tiempo, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. ¿No? No. Ninguna. ¿No? Ya los aburrí, ¿verdad? Con tanto hablar. No. No, por ahí en el chat se escribieron su nombre: Zaira, Mireya, Fátima, y pues hay más, ¿verdad? También quien está en la reunión. Está Justin, está Rafael Erubiel. Sí. Ajá, Giovanni Escobedo, Fátima Nayeli, Sebastián Pardo, Mireya Guadalupe, Sergio Miguel, Ramón Arechar, Saori. Eres Fernanda González, ¿verdad? De tercero A. Jesús Ramón también de tercero A y Zaira de tercero B. Si eres Fernanda González, ¿verdad? De tercero A. Por ahí, creo que de los que están, la mayoría sí me mandó el memorama. Por ahí hubo algunos que faltaron. Ahí se los encargo. Y pues las actividades que van a hacer las siguientes semanas están fáciles. Como quien dice, nada más es el mapa y trazar la ruta de Hernán Cortés, únicamente los puntos que se mencionan ahí. Después está el cuestionario que es en base a lo que dice la cronología, y finalmente está la lectura de la Malinche y el cuestionario de 8 preguntas sobre ese personaje. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por asistir. Hay cualquier duda que tengan, me la hacen saber por WhatsApp. Adiós, gracias, profe. Y nos vemos. Que estén bien. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego. Estamos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.